Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación anterior, doctor Sondel. Quiero agradecer a la Federación Latinoamericana de Cirugía y particularmente al doctor Nathan Sondel, al doctor Estuardo Barents y a la doctora Lilian Torregrosa su amable invitación para participar en este 26ª edición del Congreso de FELAC. Asimismo, quiero agradecer también a la Asociación de Cirujanos de Guatemala y a la Asociación Mexicana de Cirugía por recibirnos en este hermoso país. México y Guatemala somos pueblos hermanos y en nombre de mi país les traigo un cordial saludo y un abrazo fraterno. Bien, declaro que no tengo conflicto de intereses, vamos a mencionar algunas marcas, espero que esta plática sea de su interés. La inteligencia artificial, como bien lo dijo el doctor Sondel, es una realidad ya a la que tenemos que adaptarnos, adecuarnos y aceptar. El primer problema que tenemos ante las tecnologías es luchar contra ellas, tenerles miedo y con ello pues usarlas mal. Un cuchillo no es un arma hasta que nosotros decidimos que es un arma, pero cuando estamos comiendo carne, pues es un elemento indispensable para poder comer. Entonces, esto es una herramienta y esta herramienta la estamos usando continuamente. Todos los días usamos inteligencia artificial. Cualquiera que tenga Alexa va a usar un asistente virtual, cualquiera que use ChatGPT en su modalidad de Monday o su modalidad de ChatGPT como tal, puede incluso platicar sobre filosofía con ella. Yo me aviento platicando largas horas sobre budismo, sobre estoicismo, sobre cualquier otra cosa y el sistema puede permitirlo. Recomendaciones personalizadas, todos los que usemos Spotify estamos usando recomendaciones constantemente y la playlist la avienta el sistema solito y todo eso no es otra cosa más que inteligencia artificial. El reconocimiento facial, en cuanto entramos a un sistema, por ejemplo, yo soy el director médico del Hospital Ángeles Santa Mónica en la Ciudad de México, en Polanco, y la manera de acceder al sistema es con reconocimiento facial y puede uno traer lentes, puede uno traer cubrebocas y el sistema reconoce que soy yo y salvo una sola vez me puso el nombre de otra persona, cerré el sistema, volví a entrar y me permitió entrar al expediente. Traducciones automáticas, el doctor Sondel lo dijo hace un momento, tenemos aplicaciones que pueden traducir a más de 60, 70 idiomas y ya la necesidad de saber mandarín en el momento en que voy a China posiblemente pueda no ser la misma, ¿no? Para quienes hayan tenido la fortuna, ya hemos tenido la fortuna de ir al college el pasado en San Francisco, tuvimos la oportunidad de subirnos a estas bellezas que son un carro Jaguar, que es un coche que no tiene chofer. Y al inicio da un poco de miedo, pero después de usarlo 5 veces, pues ya te sientes más cómodo en ese que en el uno que va operado por un humano. Entonces, nadie le habla, no está platicando, eso es fantástico y la verdad está muy muy bonito, de hecho es bastante seguro. Y bueno, todos los filtros de correo anti-spam, eso es inteligencia artificial también, toda la demótica, cuando tengan una casa inteligente, todo eso es inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el papel real de esta inteligencia artificial en la cirugía? Ya lo mencionaba el doctor Sondel, en la planeación preoperatoria, en la guía intraoperatoria, el manejo posoperatorio, en educación quirúrgica y en la predicción de complicaciones perioperatorias. También tenemos la posibilidad en el intraoperatorio de hacer la asistencia intraoperatoria mediante computer vision, el análisis de escenarios intraoperatorios, el reconocimiento anatómico, la reducción de errores cometidos en el momento y la mejora de resultados en casos graves. Lo que ven a su derecha es un sistema de inteligencia artificial que durante una colecistectomía laparoscópica permite identificar cuál es la zona de riesgo y no hacer disecciones por debajo de la línea de peligro para evitar una disrupción de vía biliar. En educación, pues es importantísimo, el doctor Sondel lo decía hace un momento, y tenemos que ser muy cuidadosos en qué base de datos estamos buscando la información. Es decir, podemos meternos a Google y buscar información de cómo se trata una diverticulitis, o podemos meternos a una base de datos indexada como puede ser Medline, como puede ser PubMed, y con ello tenemos acceso a información verdaderamente confiable, y verdaderamente confiable sabiendo que el 33% de la literatura médica sirve, el resto es pura basura. Entonces tenemos que saber también otras herramientas como bioestadística para poder
evaluar si el diseño del artículo que me están publicando es útil. En este sentido, hay alguien que ya nos hace ese trabajo, que es Open Evidence. Open Evidence es una base de datos que depende de Mayo Clinic y con un respaldo financiero muy importante, y hace esta búsqueda no en Google, sino la hace en todas las bases de datos indexadas, de tal manera que les presenta un resumen en menos de un minuto de lo que correspondería al estado del arte de cierta información, de cierto tópico. Entonces, Open Evidence es algo que yo uso todos los días y me ayuda a la toma de decisiones. Entonces es sumamente importante, es gratis, es lo más bonito, es gratis. Para los Estados Unidos sí les cobran, pero para el resto del mundo es gratuito. Otra cosa importante es esta parte dentro del intraoperatorio, ya lo mencionábamos hace un momento. Si sabemos, de acuerdo a las guías de colistectomía segura, que a partir del rubier hacia abajo no se deben de meter, entonces el sistema puede identificar. Claro, todo esto no es de uso cotidiano, no es algo que esté en todos los hospitales. Este es un software que todavía se está probando de manera anecdótica en algunos lugares, en otros sitios como IRCAD o Cleveland Clinic o Mayo Clinic lo pueden usar ya de continuo, pero en realidad el resto del mundo apenas está entrando a esta fase. De la misma manera, el saber que en la enseñanza, tenemos manera de, déjenme ponerles aquí, poder hacer mediciones mucho más objetivas de nuestros movimientos en el momento en que estamos haciendo el PEC transfer o cualquier otra habilidad psicomotriz básica para la paroscopía. El sistema nos puede identificar cuántos movimientos inútiles hiciste, cuántas veces se te cayó, qué precisión vas teniendo contra ti mismo, y eso ayuda a mejorar la precisión en el entrenamiento. Ahora, algo súper básico, y esto es muy importante saberlo, porque quizás para quienes tengan conocimiento amplio en inteligencia artificial tengan muy claro cuál es la diferencia entre Deep Learning, en qué es Machine Learning, cómo se alimentan, pero la mayoría de la gente confunde estos conceptos. Entonces, empecemos por hablar de qué es inteligencia artificial y cuál es la utilidad real que tiene para nosotros. Entonces, la inteligencia artificial es la rama completa, es la materia completa, y esta materia completa es rama de la informática, en el cual la máquina intentará hacer cosas y tomar decisiones en situaciones o en escenarios que habitualmente necesitaban de inteligencia humana. Entonces, todo esto lo va a hacer mediante algoritmos, mediante procesos matemáticos, para llegar a partir de prueba y error a toma de decisiones. Este global dentro de la ciencia de datos, que es la inteligencia artificial, tiene también en su interior subdivisiones, y cada una va profundizándose más. Entonces, quedamos que la inteligencia artificial es esta rama general de la informática. Es como decir matemáticas, es como decir ciencias naturales en cualquiera de las materias, pero no es propiamente la parte operativa. Todo el mundo le decimos IA, pero realmente la IA tiene subdivisiones. En este sentido, el Machine Learning es la primera de las subdivisiones de la inteligencia artificial. Este Machine Learning se va a alimentar a partir de la información que nosotros le demos, y hay muchas cosas que pueden tomarse de decisión a partir de Machine Learning. En este sentido, si alimentamos con 3,000 o 5,000 tomografías a la máquina y en todas las etiquetamos, este es un tumor hepático, este no es tumor hepático, en dicotómico, si es, no es, y se señala dónde está el tumor. Entonces, a partir de ese momento, la máquina va a observar toda la información que tiene, y si le presentamos una nueva información a partir de esta tecnología de Machine Learning, va a poder decir: este es un tumor y este no. La precisión va mejorando conforme pasa el tiempo, pero ya no por Machine Learning, sino por los otros procesos que están en su interior. Dentro de los tipos de Machine Learning hay 3 tipos: el supervisado, el no supervisado y el de refuerzo. En este sentido, el supervisado es que nosotros etiquetemos cada tomografía diciendo tumor hepático, no tumor hepático. Mientras que el no supervisado, ya a partir de esa información completa, va a entrar una nueva tomografía y va a decir de manera no supervisada si ese es un tumor o no. Y le corresponde al programador, le corresponde al sistema o a nosotros mismos decirle: no, ese no es un tumor, está equivocado. Y sucede mucho cuando en ChatGPT ustedes le piden que, si están pagando el
el de paga básico, no el otro que está carísimo. El de paga básico les dice, ustedes pueden poner en el prompt, elabora una imagen de una persona que está sosteniendo una manzana, la manzana debe ser roja y la persona debe estar vestida como romano y debe traer sandalias. En ese momento les avienta una imagen y a lo mejor se los pone vestido como mexica o como maya, y eso es no supervisado. Entonces ustedes le dicen a la máquina, no, eso no es lo que yo te pedí. Cada que nosotros corregimos a la máquina, el sistema aprende. Inclusive a veces se los agradece, gracias por la aclaración, intentaré corregirlo, y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Hoy todo esto está en pañales, pero como lo vimos al inicio, esta será la herramienta más importante para poder potenciar lo que ya sabemos hacer. De ahí viene el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo no puede concebirse sin las redes neuronales. Las redes neuronales son una serie de nodos que van por capas, y cada capa, para quienes tuvieron oportunidad de estudiar lenguajes de programación, Linux Basic hace mucho tiempo, entenderemos cómo a partir de las instrucciones que nosotros les vamos dando a la máquina, nosotros tenemos varios inputs y varios outputs, además de la palabra de if then, que son como los operadores booleanos más frecuentes, y eso permite que prácticamente dentro de un laberinto se va moviendo la toma de decisiones del sistema. Y en redes neuronales, lo que hace la máquina ya a partir de la información que nosotros le dimos es intercambiar a voluntad. Fíjense lo trascendente de esto: intercambia a voluntad inputs por outputs, de tal manera que va jugando con ello y va a tomar decisiones de cómo contestarnos. Los invito a que, saliendo de esta plática, agarren ChatGPT y agarren la parte donde habla con ustedes. ¿Quiénes han usado la versión de ChatGPT platicando con la máquina? ¿Pueden levantar la mano? Ok, son muy poquitos para un escenario tan grande. Les invito a los demás a hacerlo, porque aparte pueden ponerle la voz que quieran, ¿no? La mía es una chica que me imagino. Entonces, entonces es increíble porque realmente pueden platicar con ella. Inclusive está programada para titubear, subir el volumen, bajar, hacer 2, 3 frases así como estas palabras, estos titubeos, es parte de la conversación convencional de un ser humano. Entonces da la impresión de estar platicando con otra persona. Y bueno, todo eso a partir de las redes neuronales dentro del Deep Learning nos lleva a la inteligencia artificial generativa. El IAG es ChatGPT, el IAG es Gemini, el IAG son todas las demás caras que tiene ahorita la inteligencia artificial generativa. ¿Para qué saber esto? Pues esto es lo básico, ¿sí? Quien quiera hablar de inteligencia artificial debe tener muy claro estos conceptos. Quien quiera operar la inteligencia artificial debe tener claros estos conceptos. ¿Por qué? Porque a esto le vamos a sumar el computer vision. Y el computer vision va a ser la máquina mirando lo que estamos poniéndole. Ustedes vieron hace rato la representación del escenario laparoscópico de colestectomía. Eso es computer vision. Es decir, es la máquina observando la vesícula a partir de miles de imágenes de vesícula que observó ya, y a partir de que le dijeron de aquí para abajo no, entonces la máquina sola, no importa si movemos para arriba o para abajo la vesícula, ya va a identificar en dónde está el nivel de riesgo. Entonces el computer vision forma los ojos de la inteligencia artificial. Y dentro de la cirugía hepática, que es el tema de la presentación, ¿cómo planeamos esto con inteligencia artificial o qué podemos utilizar? Bueno, tenemos varias herramientas importantes. En cuanto al Machine Learning supervisado, pues el diagnóstico por tomografía de tumores hepáticos, y que optimizan el diagnóstico. Muchas veces a muchos radiólogos se les barre hasta la segmentación hepática. O si no están familiarizados y la imagen no está con el contraste correcto, va a ser muy difícil que identifique dónde está el tumor y se les puede pasar. Entonces la IA, cuando se programa de manera eficiente, puede ser una magnífica herramienta para complementar lo que ya dijo el radiólogo, no para sustituirlo.
Quien piense que debe delegar completamente, irse a tomar café y regresar y sacar el informe sin revisarlo, estaría usando muy mal la herramienta. Tenemos, como dijo el doctor Sondel, que supervisar lo que la máquina hace. En la no supervisada, pues como no vamos a poder etiquetar muestras que van a llegar de pacientes a los cuales les tomamos biopsia y que tienen ya un estudio genético, entonces el perfil genómico lo va a interpretar la máquina y eso nuevamente tiene que ser supervisado. Y en cuanto a inteligencia artificial generativa, hay programas que permiten crear nuevas moléculas y hacer la simulación molecular y ver la interacción que tiene con una nueva molécula, de tal manera que de manera mucho más eficiente y menos cara, porque es la simulación, podemos llegar a conclusiones de la interacción de los fármacos. Eso es lo que les decía hace un momento. La detección de tumores, si ustedes observan, hace la segmentación, hace la volumetría. El cálculo de volumetría es en este momento subjetivo dentro de la cirugía hepática y muchas veces depende del temblor que tenga el radiólogo y si le da para abajo o para arriba. Entonces el cálculo volumétrico puede ser un error a partir de que la máquina se alimenta diciéndole la segmentación es a partir de la vena suprahepática media, la izquierda, la derecha, puede ver los segmentos y puede calcular el volumen tanto del tumor como del volumen residual. Observen esta imagen también. En esta imagen, si se fijan, los tumores, y esto es algo que me peleo con muchos radiólogos todavía en cirugía hepática, no usan una tomografía de hígado multifásica o le ponen solamente el contraste intravenoso. Con ello, pues el tumor muchas veces no se ve. Entonces, puede haber mucho sesgo si el radiólogo no tiene la técnica correcta, hacen la técnica incorrecta y les manda el reporte diciéndoles que no hay tumor. O peor, aquel que dijo que ya me pasó una vez, llegó un paciente con múltiples nódulos. Los nódulos eran en realidad el corte axial de los vasos, pero el reporte decía que había un montón de nódulos y el paciente llegó asustadísimo. Entonces imagínense lo que era cambiarle la mentalidad a esa persona diciéndole que no tenía cáncer, que el hígado era normal, pero él ya venía preparado pensando en que tenía muchos nódulos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la identificación de tumores puede ser mucho más eficiente si esta herramienta se sigue alimentando y seguimos teniendo la posibilidad de usarla como eso, como una herramienta. Bien, esto es lo que les decía hace rato de la segmentación hepática. Observen ustedes, lo que hay ahí es un hepatocarcinoma y este hepatocarcinoma en una de las fases refuerza la cara más externa y capta en la fase arterial. El 90% de los hepatocarcinomas captan en fase arterial. Entonces, en este tumor, observen ustedes cómo la aorta está pintada, es la fase arterial. En esta fase arterial el tumor está ahí. A la hora de planear la cirugía, para poder dejar márgenes libres, pues ¿qué tanto hígado debo tomar? Pues en la máquina nos hace una segmentación, ya nos dice hasta dónde llega el segmento 8 y este es un corte alto, por lo tanto se está viendo el 7 y el 8 y ahí es donde tenemos la posibilidad de hacer, si queremos hacer una hepatectomía arreglada, tendríamos que planear prácticamente quitar el segmento 8 completo. Entonces, este tipo de imágenes nos ayudan a saber que lo que a ese paciente se le puede ofrecer para tener un mayor remanente hepático es una hepatectomía no reglada, es decir, algo que conserve todavía parte del segmento 8, porque en ese paciente en particular lo tiene demasiado ancho y representa gran parte del hígado funcional. Entonces, cuando estamos navegando y tenemos la oportunidad de usar los lentes HoloSense, en México está en la Ciudad de México, lo tenemos en Monterrey también y hay algún otro centro, pero insisto, se usa casi como juguete y de manera anecdótica, no es una realidad. Hay varios centros en Estados Unidos que sí, hay centros en IRCAD que sí, en Francia, en Estrasburgo, pero el resto todavía está jugando con esto como si fueran juguetes. ¿Sí? Esperemos que esto pueda ser una realidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda, como bien vieron hace rato, a la planeación preoperatoria, saber dónde está, cuál es el límite del tumor con relación a los vasos. Para todos aquellos que hacemos cirugía hepática, tenemos que usar el ultrasonido para poder hacer la división correcta.
Quien no usa ultrasonido, pues prácticamente se mete al parénquima y se va encontrando arterias, venas, conductos biliares sin saber dónde estaban, y el nivel de sangrado es muchísimo mayor. Hacerlo guiado por ultrasonido es muchísimo mejor. Ahora imagínense tener la integración de la resonancia o la tomografía contrastada con unos lentes de realidad aumentada y poder hacer la navegación en tiempo real, ya sea laparoscópica o ya sea abierta o robótica, que da igual, y nos permite saber dónde está el vaso que nos vamos a topar. Estos son 5 softwares actualmente disponibles. VisiPatient es un software de Cleveland Clinic. Casination es de IRCAD. Y bueno, cada uno de una universidad. Prácticamente no están totalmente disponibles. No es que alguien diga, pues yo me lo quiero traer a Guatemala y les habla y se los traigan mañana. No, realmente hay que hacer una gestión muy grande todavía para poderlo tener como realidad dentro de los países. Observen ustedes en esta cirugía en donde se hace el montaje por realidad aumentada directamente sobre el parénquima hepático en el momento en que están en tiempo real operando y movilizando al hígado. Se pueden observar dónde está la porta, dónde están las arterias, dónde están las venas suprahepáticas, y eso nos permite identificar muy bien su relación con los tumores. Observen en este otro corte en esta otra imagen, cómo se ven la localización de los dos tumores, y nos permite planear con mucha más seguridad una resección hepática con una pérdida hemática mínima. Y hay otras cosas que nos ayudan dentro de la planeación quirúrgica, no solo dónde vamos a cortar, ¿sí? La cirugía no nada más es cortar y pegar, sino saber cómo nos va a ir, sobre todo los que nos dedicamos a tumores, cómo nos va a ir con el paciente, si el paciente va a hacer insuficiencia hepática, que es uno de los fantasmas muy grandes cuando se trata de resecciones hepáticas mayores. Bueno, hay varios estudios en donde la IA ayuda a predecir, de acuerdo a todos los parámetros bioquímicos iniciales, a los parámetros de biopsia, a los parámetros del postoperatorio inmediato, cuál es la probabilidad de que estos pacientes vayan a tener insuficiencia hepática post-resección. Y la validez de un estudio, acuérdense que lo hacemos mediante curvas ROC, y se calcula el área bajo la curva. Entonces, cuando está por arriba de 0.7, habla de arriba del 70% de precisión. Entonces, este artículo habla de una precisión predictiva de hasta el 84%, un 0.8. En este otro estudio también se busca saber en el margen de seguridad de estos pacientes si van a hacer insuficiencia hepática también, y la precisión diagnóstica en este caso fue del 68% y nos ayuda a determinar el límite máximo al cual podemos hacer la resección. En este otro estudio, la importancia de la predicción de la recurrencia tumoral. Muchas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, quienes hacen tumores de Klatskin o tratamos tumores de Klatskin, no los hacen, pero muchas veces si son tumores que están abarcando ambos vasos y tienen invasión bilateral, pues son pacientes que definitivamente no deberíamos llevar a cirugía. Sin embargo, hay escenarios aún en 4A o en un 3B que deberíamos tomar la decisión individualizada, porque tienen ECOG 0 y son pacientes que tienen el último que acabo de ver tiene 33 años, una última paciente que operé 44 años, ECOG 0, deportista, 3 hijos chiquitos, 4A, dices, a ver, espérate, no te puedo mandar a morir a tu casa, ¿no? Entonces, es una paciente, 15 horas de cirugía, le hicimos una derecha extendida y afortunadamente quedó en R0, 8 meses después tuvo la primera recurrencia. Pero es hacer eso o el paciente se muere, pero la IA nos ayuda a predecir cuándo va a volver a aparecer y la probabilidad de aparición de esto. Entonces, esto tiene una acuciosidad diagnóstica hasta el 84% también. Y si observamos las curvas ROC, la precisión diagnóstica varía dependiendo los datos con los que nosotros alimentemos. Entonces, toda esta tecnología, ya la decía el doctor Nathan hace un momento, tiene desafíos éticos, desafíos que van también implicados en la toma de decisiones. El riesgo del exceso de delegar la planeación a los sistemas automatizados, es decir, yo ya no soy responsable de nada.
Yo ya no soy responsable de lana, eso me lo dijo la máquina. Por lo tanto, si el paciente se muere, pues fue la máquina la que dijo que yo podía resecar hasta acá. Insisto, es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra toma de decisiones. No podríamos delegar en la máquina toda la responsabilidad. La segunda, el riesgo de nulificar el juicio clínico. Y ya lo decía el doctor Nathan hace un momento. Estoy pasando visita, no tengo idea, yo ya no estudio, nada más agarro la máquina, aquí me dice en el chat GPT, porque ni siquiera me voy a Open Evidence, en chat GPT que aquí hay que hacerle una apendicectomía. Y el paciente llegó por un absceso en cuello, ¿no? Pues yo hice esto. Entonces delegar el juicio clínico es un error gravísimo para aquel que usa una herramienta de manera ineficiente. El otro, el riesgo de vulneración de privacidad y la protección de datos. En el momento en que estamos alimentando a la máquina podría tener información sensible de ese paciente y ningún sistema informático, a menos que tenga todos los filtros y los bloqueos, es invulnerable. Entonces podría haber gente que invada el sistema y extraiga datos de ahí. Y eso es súper común hoy. No les hablan algunas veces en México, es un caos, yo creo que aquí también. No les hablan para venderles de los bancos, de, no sé, de coches, de lo que quieran venderles. Y tú les dices, pero espérate, ¿quién te dio mi teléfono? Bueno, todas esas son vulneraciones a la privacidad. Son bases de datos que gente corrupta le vende a otras empresas, o vulneraciones que hacen hackers. Entonces imagínense la información sensible que puede perderse a partir de estos datos. El riesgo de responsabilidad y rendición de cuentas, lo que les decía hace rato, esto lo decidió el sistema, esto yo no soy responsable, yo no tengo responsabilidad porque eso fue la máquina. Y el riesgo de acceso y justicia distributiva. Si sabemos que la mejor herramienta para hacer una hepatectomía con menor riesgo de hemorragia depende de que yo use el software de hace ratito, ¿quién lo puede pagar? ¿Todos? ¿Los gobiernos lo van a pagar? ¿La iniciativa privada lo va a pagar? Si no tiene seguro, ¿el paciente lo va a pagar? No, la justicia distributiva aquí estaría vulnerada. ¿Por qué? Porque solo los ricos podrían pagar ese tipo de tecnología. Quiere decir que la gente que está en deficiencia económica podría no tener acceso a este tipo de información. Entonces todos estos desafíos éticos deben ser muy importantes, y todas las generaciones que nos estamos enfrentando a esto, y ustedes que son las más jóvenes y tendrán que enfrentar nuevos retos en 30, 40, 50 años, cuando ya les toque estar de este lado, recuerden esto, porque esto no deben dejarlo, porque si no la máquina efectivamente nos va a sustituir, pero no porque vaya a hacer cosas, sino porque a nosotros se nos va a olvidar pensar, ¿sí? Entonces, en conclusión, la inteligencia artificial es una herramienta, y esta herramienta mejora la precisión de la delimitación de tumores, permite estivar los volúmenes de manera más eficiente, optimiza la planeación quirúrgica como herramienta, reduce la variabilidad entre cirujanos. ¿Por qué? Pues porque tiene la posibilidad de que todos nos adecuemos a un mismo parámetro. Facilita la predicción de recurrencias tumorales, permite una segmentación hepática mucho más precisa, contribuye a la detección temprana de lesiones tumorales que de otra forma podrían pasarse. Facilita el desarrollo de sistemas de navegación intraoperatoria como el que vieron hace un momento, mejora la seguridad del procedimiento quirúrgico al anticipar aspectos técnicos que pudieran ser de dificultad en el momento de estar enfrentando. No sé, una vena suprahepática atravesada en medio del tumor, pues nos ayudaría a prever que ahí debo entrar con la engrapadora antes de simplemente cortar, ¿no? Antes de terminar, quiero hacer una reflexión importante. Hoy más que nunca, América Latina debemos estar unidos. Somos el mismo país. México y Guatemala fuimos el mismo país en algún momento, y basta salir a la calle para ver tacos, para ver la misma música. Estuve en Antigua hace poquito y me sentía en Chiapas, me sentía en Quintana Roo, me sentía en la Ciudad de México, ¿sí? Salgo aquí a Guatemala y hagan de cuenta que estoy en la Ciudad de México, está idéntica. Entonces somos el mismo país, somos países hermanos, somos mexicas, el Acatenango está en náhuatl, somos mayas. Basta subir a Mérida para darse cuenta de toda la cultura que compartimos. Por lo tanto, somos una sola nación. América Latina, somos una sola nación.
No podemos seguirnos viendo como separados, tenemos que seguirnos viendo como hermanos, tanto en el esfuerzo clínico como en el esfuerzo no clínico, económico, político, geopolítico. Muchísimas gracias.